Todo esto sucedió un día de agosto. Recuerdo bien que estaba lloviendo afuera. Por momentos se iba la luz en toda la colonia. Hasta que en cierto punto la lluvia cesó un poco y prendí la televisión. Realmente no había nada bueno. Hasta que encontré un canal donde transmitían El Chavo animado. Ya había comenzado al parecer desde hace tiempo. Porque recuerdo que la televisora anunció que ya llevaban 2 horas seguidas del programa. Por lo que pensé, se trataba de un maratón. Así fue pasando episodio por episodio. Las temporadas eran revueltas, y tampoco podía saber el nombre del episodio. Porque, así como muchas televisoras hacen, solo cuando empieza la transmisión ponen el intro y el título del episodio. Pero solo del primero en pantalla, en los demás no aparece. Así fue como pasaron un episodio, luego otro, y luego otro. Sin darme cuenta me quedé dormido. Desperté 1 hora después. Para mi sorpresa aún estaba el programa. Quizá pasaron 2 o 3 episodios desde que me había quedado dormido. En eso empezó un episodio nuevo. Y si te menciono esto es porque es el que más me llamó la atención. En primera porque este jamás lo había visto antes. Siendo que ya conocía la serie casi por completo. El episodio comenzó solo mostrando la vecindad. Después aparece Don Ramón, quien se veía demasiado asustado. Este mira al Chavo y le dice: "Oye Chavito, ¿no has visto a mi hija, a la Chilindrina?". Sí, a ella. El Chavo dice que no la ha visto, pero parece sorprendido, pues no sabía que la Chilindrina vivía con él. De hecho eso me sorprendió aún más a mí, porque la Chilindrina se supone no aparece en la serie. Eso me deja sorprendido, más cuando Don Ramón dice: "Chavo, debemos tener cuidado. La Chilindrina se ha escapado del manicomio donde la había encerrado. Ella es muy peligrosa. Debemos hacer todo para detenerla. Chavo, si ella está aquí y no la detenemos, puede ser el fin de todos en la vecindad". El Chavo se asusta tanto que le da la garrotera. Pero es despertado por Kiko, quien le lanza agua y le pregunta qué es lo que ha pasado. El Chavo le cuenta todo lo que Don Ramón le dice, siendo Don Ramón quien confirma toda la historia. Kiko entonces menciona que si es verdad deben tener mucho cuidado con eso, y que le dirá a su mamá. Él se va a su casa y el Chavo se mete al barril. Don Ramón entra a su casa asustado mirando para todos lados. Ya en su casa Don Ramón se dispone a dormir, pero algo lo despierta. Es un ruido extraño que proviene desde su propia casa. Don Ramón se despierta asustado y dice: "Chilín, Chilindrina, hijita, ¿eres tú?". Hay un silencio incómodo que dura unos segundos y de repente se escucha: "Sí, soy yo". Tras eso la cara de la Chilindrina aparece en forma de screamer. Eso me asustó demasiado. Y a Don Ramón le comienzan a destazar todo el cuerpo. Solo escuchabas los llantos del monchito que se escuchaban por todo el lugar. A la escena siguiente muestran al Chavo y a Kiko buscando a Don Ramón pero no lo encuentran. El Chavo comienza a preguntarse si estará bien, teorizando que la Chilindrina lo atacó por la noche. Pensando lo peor se quedan los niños en el patio. En eso aparece Barriga y les pregunta por Don Ramón. Le cuentan lo que ayer habían hablado y el señor Barriga no creía nada. En eso toca la casa de Don Ramón sin recibir respuesta. Y eso hace que Barriga se enoje aún más. Comienza a forzar la puerta hasta que la tumba y miran el horror. Don Ramón estaba en su sillón, pero prácticamente despedazado, junto con una nota que decía: "Hola chicos, sé que saben quién soy, lo que no saben es que todo es culpa de mi papá. Él me hizo daño y lo ha pagado. Por cierto, no es el único que va a pagar. Ya pagó el profesor. Solo falta la vieja chancluda". Tras leer eso un grito se escucha. Venía de la casa de Doña Florinda. Todos corren a verla y estaba sangrando a mitad del patio. Alguien le había acuchillado. Ella estaba tirada en el suelo del patio mientras señalaba hacia la puerta. Alcanzaron a ver a la Chilindrina que corría hacia las afueras de la vecindad. Kiko se quedó con su mamá llorando, quien por cierto murió casi al instante que los niños habían llegado.
El señor Barriga sorprendido se mete a la casa de Kiko, pensando que había una nota y en efecto, la nota decía: he cobrado venganza, solo ellos saben por qué no aparezco en esta serie. Y además usted lo sabe también, señor Barriga, iré por usted y todo se habrá terminado. El chavo regresa diciendo que ya no había visto nada. Y Kiko, quien estaba llorando, dice: ¿por qué, chavito? ¿Por qué pasó esto? El señor Barriga dice: esto es grave. Debemos ir a la escuela. O quizás sea muy tarde para el profesor. Los tres personajes se suben al carro de Barriga y van a toda velocidad a la escuela. Aún así llegaron demasiado tarde. El profesor ya estaba desvivido en su escritorio. A lo lejos solo alcanzan a ver cómo la Chilindrina se iba corriendo de la escuela. Los niños no saben qué más hacer y temen lo peor. Ellos no quieren ser otras víctimas. A un lado de donde estaba el profesor Girafales encuentran otra nota. Esta decía: hola, chavo, hola Kiko. Sé que se preguntan por qué hice todo esto. Y sé que me odiarán. Pero solo es una venganza por lo que me hicieron a mí. A ustedes no les haré nada. Porque ustedes son mis amigos. Sé que el señor Barriga está con ustedes. Él no se salvará. Todos se quedan impactados y el señor Barriga decide irse a su casa. Pensaba ir por ñoño y de ahí irse de la ciudad, donde la Chilindrina no los atraparía. Los niños se van hacia la vecindad, mientras Barriga se sube a su auto. Pero apenas arranca este explota, dejando una escena perturbadora. El chavo y Kiko se sorprenden y ambos personajes muestran tristeza en sus caras. Se van caminando a la vecindad resignados. Al final aparece la última nota, que salió del auto en llamas de Barriga. Ya he cobrado venganza, ya puedo estar en paz sin salir en esta serie. El episodio terminó y continuó con otro de la programación. Yo quedé impactado. Intenté buscar información acerca del episodio, pero no encontré nada. Eso jamás lo olvidaré. La creepypasta, ya que él era muy asustadizo. Me dijo que mejor fuéramos a jugar maquinitas, aunque estuvieran más lejos de casa. Ahora que lo pienso, haberle hecho caso hubiera sido lo mejor, pero lo convencí de entrar a la de Epue, dándole del dinero que me daban mis padres cada semana. Cuando pudimos entrar a la página, esta decía: el lechero sangriento. Tardó un poco en cargar el episodio. Cuando empezó únicamente: siempre estaré arrepentido por no haberle hecho caso. Hola, me llamo Juan. Lo que les voy a contar a continuación es algo que me sucedió con un capítulo del Chavo Animado. Era un día jueves, mis padres se habían ido a trabajar y por suerte no tenía clases ese día. Estaba aburrido y no sabía qué hacer. Así que agarré unos 20 pesos de mi alcancía y salí de casa para ir a la tienda. Pero antes de llegar, me topé con un local de películas y series. Así que entré en ese local, pero no había nadie. La única persona era el dueño de aquel local. Desde que entré sentía su mirada, era vacía, perdida. Sin embargo, parecía que me seguía con ella en cada paso que yo daba. Al inicio me asustó. Pero pensé que solo vigilaba que no robara nada. Miré por cada estante, realmente nada me llamó la atención. Hasta que llegué a un disco del Chavo Animado. Me emocioné bastante, pues a mí me gustaba mucho esa serie desde que era niño. Tomé el disco y pregunté su precio. Dame lo que quieras. Pero vete. Eso fue su respuesta. Yo lo miré raro. Tomé un par de monedas de mi bolsa y se las entregué. Me fui corriendo del sitio puesto que su mirada me daba realmente mucho miedo. Al llegar a mi casa prendí el televisor y el reproductor. El disco enciende con la opción de elegir episodios. Había muchos que conocía, excepto uno que no tenía nombre. Lo reproduje debido a la curiosidad. Empezó la intro, presentan a cada personaje. El episodio no tenía nombre puesto que de título solo aparecían 3 signos de interrogación. Aparece el chavo en el patio.
salía de su barril jugando con un valero. En eso Kiko aparece, saliendo de su casa. Estaba aparentemente llorando. El chavo pregunta por qué llora. A lo que Kiko responde que su mamá no aparecía desde el día anterior, ya que salió de compras. Pero no regresó durante toda la noche. Tampoco sabe nada de ella. El chavo trata de tranquilizarlo diciendo: vamos Kiko, quizás se quedó en casa del profesor. Debe haber una explicación. En eso algo más se escucha. Alguien más estaba llorando. El llanto provenía del otro patio. Se disponen a ver qué era. Se dirigen al otro patio y era Ñoño quien lloraba. El chavo le pregunta qué sucedió. A lo que Ñoño le dice: mi papá no ha regresado a casa. Ayer supuestamente vino a cobrar la renta, pero no regresó. Vine desde hace una hora para ver si lo encontraba, pero no sé nada de él y estoy preocupado. El chavo trata de consolarlo al igual que hizo con Kiko. El chavo, viendo que sus amigos estaban tristes, dijo: ¿saben qué? Vayamos a buscarlos. Iré con ustedes. Se encaminaban a salir de la vecindad y la Popis iba entrando apresuradamente. ¿Qué te pasa?, dice el chavo. Oigan, don Ramón y doña Clotilde están perdidos. ¿Cómo que perdidos?, preguntó Kiko. Sí, miren. La Popis les muestra un anuncio de personas perdidas, donde precisamente era don Ramón y Clotilde quienes aparecían anunciados. Esto ya preocupó al chavo, pues la Popis se dio cuenta que Kiko y Ñoño habían llorado. Al preguntarles qué tenían, ellos le dijeron la situación con doña Florinda y el señor Barriga. La Popis pone una cara de tristeza, pues como saben es prima de Kiko, por lo que Florinda es su tía. El chavo dice: quizá el profesor debe saber algo. Vamos a la escuela y preguntémosle. Se corta la imagen por 15 segundos y luego vuelve la imagen. Esta vez se ve como el chavo, Kiko, Ñoño y Popis llegan a la escuela. Se encontraba cerrada por algún motivo. Ellos saltan la barda y así logran entrar. Lo extraño es que el capítulo no tenía ningún sonido ambiental ni música. Simplemente las voces de los personajes. Los niños llegan a su salón y ven que la puerta estaba entreabierta y entran. Ven que hay un gran desorden en el salón, pues habían libros y materiales tirados en el suelo. Además de que en las paredes y en el techo habían muchos rasguños. Pero los niños ven algo que los dejó paralizados. Incluso a mí. Pues ahí estaban los cadáveres de don Ramón, doña Florinda, doña Clotilde, el señor Barriga y de Jaimito el cartero. Don Ramón y doña Clotilde estaban colgados con una soga en el techo. Doña Florinda estaba tirada en el suelo, desnuda y con sangre saliendo de su boca. El señor Barriga estaba tirado en el suelo con un cuchillo en el pecho y Jaimito tenía su bicicleta enterrada en el estómago. La verdad, eso me dio mucho asco, pues la sangre y los cadáveres parecían reales. El chavo vomita en el piso. Kiko empieza a darse cachetadas en la cara y empieza a llorar. Ñoño se pega en la cabeza con la pared y también empieza a llorar y Popis estaba paralizada del miedo. Ella se dio la vuelta. Pretendía irse del salón. Pero estaba el profesor Girafales frente a ella. Cuando vi la cara del profesor Girafales me dio muchísimo miedo, pues tenía los ojos inyectados con sangre. Después saca un cuchillo que tenía en su bolsillo del pantalón y se lo entierra a Popis en el estómago. Popis cae al suelo y empieza a convulsionar. Kiko se acerca y golpea al profesor Girafales en el estómago, pero el profesor parecía ser inmune y le entierra el cuchillo a Kiko en el hombro. El chavo y Ñoño estaban enojados por lo que estaba pasando y empiezan a lanzarle libros y piedras al profesor Girafales. Kiko se quita el cuchillo del hombro y levanta a Popis y le dice: no te preocupes Popis, vamos a matar al profesor por lo que hizo. Popis le dice a Kiko que tiene razón, y se quita el cuchillo del estómago. Había algo que me parecía raro, tomando en cuenta las heridas de los niños. Al menos la de Popis. No sería capaz de poder levantarse. Sin embargo lo hace, aunque claramente se nota que estaba perdiendo demasiada sangre. Era como si se levantaran por el impulso de la ira.
Kiko agarra una banca y se la estrella en la cabeza del profesor Girafales, provocando que se rompa la banca y el profesor empiece a gritar y a sangrar. Ñoño le sigue lanzándole libros, Kiko empieza a pegarle al profesor Girafales en la cabeza. El chavo ve que en el suelo había un lápiz, así que lo agarra. Y se lo entierra en la pierna del profesor, provocando que empiece a retorcerse. El chavo le dice a Ñoño que busque algo en los cajones del escritorio para ver si hay algo con que inmovilizar al profesor. Ñoño acepta y empieza a buscar en el cajón algo que sirva. Popis empieza a lanzarle libros al profesor, mientras que el chavo abofetea muchas veces al profesor Girafales. Y Kiko le da patadas en el estómago. Después Ñoño encuentra la cuerda con la que usaban para jugar. Ñoño agarra de los brazos al profesor y los amarra con alsoga y los pone dentro del cajón y lo cierra. Los niños no se distraen y siguen atacando, hasta que el profesor Girafales cae al piso y muere. Se corta la imagen por 15 segundos y luego vuelve la imagen. Esta vez el chavo despierta porque Kiko lo estaba llamando para que se despertara. El chavo asustado pregunta, ¿qué pasó? Kiko le dice, no te preocupes chavo, ningún vecino de la vecindad está aquí. El chavo se había quedado dormido desde el momento que Kiko y él encontraron a Ñoño en el otro patio. Nada de lo que sucedió en la escuela había pasado. Solo fue un sueño del chavo. Kiko le dice, chavo despierta. Tenemos que ir a la escuela. ¿Qué? Kiko le dice que la Popis llegó diciendo que don Ramón no estaba, tampoco Clotilde. Pero que el profesor Girafales citó a todos los niños en el salón de clases. Según que por un asunto muy importante. El chavo se da cuenta que algo raro pasaba. No se le hace casualidad que haya soñado aquello. Entonces decide ir por algunas cosas antes de ir hacia la escuela. Toma unos palos, una navaja y algunas piedras. Se las da a todos y les dice que es por pura prevención. Sin contar nada de lo sucedido. El capítulo termina con los créditos y la música de la intro al revés. Rápidamente saqué el disco y lo dejé a un lado. Apagué la televisión y el reproductor. Estaba ya asustado y aterrado por lo que había visto. De repente escucho que alguien toca la puerta de la entrada de mi casa. Voy corriendo pero cuando abro la puerta, vi que no había nadie. Pero en el suelo había una nota que decía, gracias por ver el capítulo pero te espero en la escuela 8. Atentamente, el profesor Girafales. Decidí cerrar la puerta por el miedo que tenía. Así que saqué la parrilla que tenía mi papá en la cochera y el encendedor para quemar el disco. Pero, ¿recuerdas que te dije que el disco lo había dejado a un lado? Pues cuando lo busqué para quemarlo no estaba. Lo busqué por toda la casa pero no encontré el disco por ninguna parte. Esa noche no pude dormir. Pues tenía un insomnio que no me dejaba dormir ya que recordaba aquella escena de los niños golpeando al profesor. Además de que tengo miedo que el profesor Girafales me vaya a matar. Por favor, si ven ese disco del chavo animado en alguna tienda por favor no lo compren. O si lo compraron por favor quémenlo. No sabemos si algo malo nos pueda pasar. Creepypasta del chavo animado. La venganza de la bruja. ¿Por qué? ¿Por qué tuve que ver ese maldito episodio? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Les contaré todo aunque me tomen de loco. Todo comenzó hace 2 semanas, cuando no tenía nada que hacer, ya que había terminado toda mi tarea de la universidad. Y para matar el aburrimiento decidí ir a un mercado que estaba a una cuadra de mi casa. Ya en el mercado vi un puesto de películas y decidí ver de qué había. No encontré nada que me interesara, hasta que vi un disco del chavo animado. Esa era mi serie favorita desde la infancia y decidí comprarlo. Cuando le dije a el vendedor cuánto cuesta este disco, él se notaba muy pálido y dijo, puedes llevártelo gratis pero por favor no veas ese disco, está maldito. Después de eso salió corriendo asustado dejando su puesto sin atender. Yo me quedé sorprendido por la actitud del vendedor, pero después de unos segundos me dije a mí mismo que ese hombre estaba loco y decidí llevarme el disco. ¿Cómo me arrepiento de habérmelo llevado?
Después de que llegué a mi casa decidí meter el disco en mi reproductor de DVD. Pero cuando vi la carátula del disco me di cuenta que estaba como quemada de un lado. Y en el dibujo de la carátula decía, El Chavo animado. La venganza de la bruja y estaba un dibujo de la bruja del 71 sonriendo placenteramente. Yo me extrañé un poco, pero no le di importancia y decidí poner el disco. Cuando lo introduje saltó un mensaje que decía, ¿estás seguro que quieres ver este episodio? Si lo ves ya no hay vuelta atrás. Le di que sí y sin más retorno comenzó el capítulo. La intro era normal, pero cuando inició el episodio comenzaba con la bruja del 71 en su casa. Estaba preparándole un pastel a Don Ramón, mientras decía que no se rendiría hasta conquistarlo. Yo me enojé un poco, ya que la bruja del 71 de tantas veces que Don Ramón la ha rechazado. Y ella de plano no entendía. Seguí viendo el capítulo y la bruja del 71 se asoma por la ventana y mira a Don Ramón charlando con Gloria. La bruja los miró con ojos de celos. De la nada se cambia a la charla de Don Ramón y Gloria. Don Ramón le estaba explicando de que en realidad no era tan flojo y mentiroso. Y la razón por la que no trabajaba era porque la gente era muy mala con él y no le daban trabajo porque era pobre y para no quedar mal se inventó esa personalidad mentirosa y floja. Yo me quedé sorprendido. No pensé que esa era la verdadera razón por la que Don Ramón no trabajaba y era flojo. Y comprendí que por eso siempre mentía cuando tenía que pagar la renta. Gloria lo abrazó y le dijo, tranquilo Don Ramón, todo estará bien, prometo que conmigo no volverás a pasar por ese problema. Acto seguido Gloria y Don Ramón se besaron, y la bruja del 71 se queda estupefacta y empezó a apretar los puños. Muy enojada sale de su casa y le grita a Gloria, ¿qué crees que estás haciendo, maldita estúpida? ¿Cómo te atreves a tocar a mi Rorro? Antes de que Gloria pueda decirle una palabra, Don Ramón le dijo a Doña Clotilde muy enojado, ya cállese maldita bruja, ¿cuántas veces le he dicho de que yo no quiero nada con usted? Ya estoy harto de que usted siempre me esté acosando y que siempre yo termine huyendo cobardemente. Eso no volverá a pasar, así que no vuelva a molestarnos nunca más o se las verá conmigo. Me sorprendió bastante ya que no me esperaba que Don Ramón le dijera algo así a la bruja del 71 y que hablaran con groserías, ya que era un programa para niños. Después de eso, la bruja del 71 se fue a su casa llorando, mientras que Gloria y Don Ramón se iban a sus casas. Luego salió un cartel que decía, a la mañana siguiente. Se veía a la bruja llorando en su casa, hasta que dice, me voy a vengar de esa maldita, que se roba a mi Rorro y él no será más que mío y solo mío, hasta que se empieza a reír descontroladamente. Después sale otro cartel que dice, 5 meses después. Se ve a Don Ramón, en su casa, pero más remodelada y se veía con más dinero. Supuse que era por lo que había pasado anteriormente con Gloria y que ya estaban juntos. De la nada Don Ramón saca un anillo de una caja, y se dice a sí mismo hoy es el día. Sale de su casa, ya que Gloria lo estaba esperando fuera de ella porque tenían una cita, y detrás de ellos, la bruja del 71 los estaba siguiendo con un cuchillo en mano y un frasco que decía cloroformo. Rápidamente salió de la vecindad, pero no se fue sola, ya que el Chavo, Kiko, Ñoño y Popis decidieron seguirla para ver qué tramaba. En eso, el Chavo dice que vayan a seguirlos porque la bruja puede tramar algo. Todos aceptaron y se fueron con cuidado, espiándolos mientras estaban detrás de ellos. Luego se enfoca a una escena en la que Don Ramón y Gloria estaban cruzando un callejón y en eso la bruja del 71 se abalanza sobre Gloria y Don Ramón. A Gloria le estaba dando varias puñaladas en la espalda hasta que quedó muerta. Yo me quedé impactado por eso, ya que se supone que esto era para niños. Don Ramón quedó sin poder moverse por el miedo. La bruja del 71 lo agarró de la cara y le puso un paño con cloroformo, hasta que se desmayó. Luego se ve que los niños estaban detrás de la pared del callejón y se les veía muy asustados. Tanto que la Popis comenzó a llorar. Pero Ñoño rápidamente le tapó la boca y les dijo a todos que se fueran a la vecindad y que ahí vería qué estaba pasando en la casa de la bruja. Nuevamente sale un cartel que dice 2 horas después. Se ve a la bruja del 71 cargando a Don Ramón adentro de su casa. Y en ese momento salen los niños en el patio y Kiko dice, lo siento chavito pero yo estoy fuera, no quiero meterme en problemas, así que nos vemos mañana, si tú quieres ir, adelante. Popis. Yo digo lo mismo, yo no quiero meterme en problemas así que nos vemos Chavo. Ñoño. Está bien, si ustedes quieren váyanse, nosotros no somos unos cobardes. Chavo. Sí, y aparte esto lo hacemos por Don Ramón, si no quieren ayudar eso significa que Don Ramón no les importa. ¿Qué personas tan malas son ustedes? Después de eso Kiko y Popis se fueron a sus casas, dejando al Chavo y a Ñoño solos, quienes disponían a entrar a la casa de la bruja. Yo me quedé con cara de ¿qué rayos?
ya que este no era lo que la caricatura solía mostrar, ya que se supone que esto era de comedia y no de suspenso, y que mostrara asesinato y un secuestro, era algo bastante enfermo. Me estaba arrepintiendo de ver el episodio pero ya estaba más allá, así que era mejor terminar de verlo. Seguía con el Chavo y Ñoño entrando a la casa de la bruja del 71 cautelosamente para no ser descubiertos. Después se enfoca a Don Ramón que estaba despierto atado a una cama. Pero lo peor de todo, es que no tenía ningún tipo de ropa encima. Es decir, estaba desnudo y tenía la boca tapada con cinta. En ese momento, yo me temía lo peor, mientras me decía en mi mente, ¿qué clase de enfermo mental sería capaz de mostrar esto en una serie para niños? La verdad me estaba dando un poco de miedo. Acto seguido de esa escena se veía que la bruja del 71 salía de la oscuridad del cuarto en el que estaban, y comenzó a decir, hola mi amor, ¿cómo estás? Veo que tienes miedo, pero no te preocupes, pronto te formaré una enorme sonrisa en tu cara. Después de tanto al fin te tengo aquí, a mi merced. Esa maldita no te merecía, así que acabé con ella de una vez por todas. Ahora solo serás mío y solo mío. Después de eso se mostró una escena que se quedará grabada en mi mente hasta el día de mi muerte. No puedo decirlo con claridad, porque es muy horrible, pero la bruja del 71 estaba abusando de Don Ramón, era algo muy asqueroso de ver, mientras que él no podía hacer nada y solo se limitaba a llorar. Luego se enfoca a Ñoño y al Chavo con una cara de trauma que nadie se las podía quitar. Esa horrible escena de la bruja abusando de Don Ramón duró casi 5 minutos y después de eso la bruja descubre a los niños en su casa, y dice, vaya, así que ustedes estaban espiándonos. O se van de aquí y fingen que no han visto nada o los mato ahora mismo, jajaja. Los niños salieron corriendo de la casa de la bruja, y el Chavo se mete a su barril, mientras que Ñoño sale corriendo a su casa, y luego muestra a la bruja del 71 poniéndose el dedo en la boca en señal de silencio, mientras cierra la puerta de forma muy macabra y ahí termina el capítulo. Yo me quedé muy impactado al ver ese episodio y no lo dudé ni un segundo más. Saqué el disco y lo quemé en mi patio. Ahora estoy tratando de olvidar ese maldito episodio del Chavo del 8 animado, esa escena del abuso de Don Ramón y todo lo que ya les conté. Lo único que quiero decirles es que si ven un disco del Chavo animado en el que sale la bruja del 71, no lo compren, o podrían terminar igual que yo, con un trauma por el resto de sus vidas. Eran las 12 de la noche de un día viernes. Estaba dispuesto a dormir ya que había tenido un día sumamente pesado en la escuela y en el trabajo. Pensaba en los planes que tendría para el día siguiente, ya que era el día de descanso. Me quedé de ver con unos amigos para poder pasar el día en un parque de diversiones. Así fue como me acosté y de a poco comencé a cerrar los ojos. En ese momento escuché un pequeño estruendo en la ventana sobre mi habitación. Entreabrí los ojos y moví aquella cortina. Estaba comenzando a llover, recordé que se había pronosticado una tormenta nocturna. Cuando menos me di cuenta ya estaba dormido. Pero algo estaba raro, soñaba conmigo mismo, acostado pero mirando la televisión. No recuerdo el programa que aparecía en la tele ya que solo escuchaba estática. Otro estruendo me había despertado. Había despertado de golpe porque había escuchado un trueno demasiado fuerte justo sobre mí. Espabilé un poco y me giré para acomodarme e intentar dormir nuevamente. Pero una luz me alumbró la cara y no me dejaba ver bien qué era. Tras tallar mis ojos pude notar que la televisión estaba prendida. Estaba justamente mostrando estática pero sin aquel sonido irritante. ¿Prendí la tele? Me pregunté a mí mismo un poco desconcertado. Tras eso me levanté de cama para poder apagarla, pero a los pocos metros la televisión se apagó sola. La verdad es que por el sueño que tenía en ese momento ni siquiera inmuté. No dije nada, tan solo regresé para recostarme. Pero nuevamente, apenas me senté en la cama se comenzó el intro de la serie como el suena normal con el Chavo en medio del patio solo mirando a la nada. Aparece Kiko y al igual que el Chavo, solo se queda mirando a la nada. Asimismo con Patty y la Popis. De momento no había ningún diálogo. El señor Barriga hace su aparición momentos después, justamente aparece en la puerta de la vecindad. Tenía un rostro extraño, como si estuviese molesto con alguien a quien miraba fijamente. Pero al hacer cambio de toma, como al ángulo donde él miraba no mostraba a nadie. El señor Barriga se acercó y comenzó a tocar cada puerta, pero no recibía respuesta de nadie. Doña Florinda, Doña Clotilde, Jaimito, y por último Don Ramón. Nadie le hacía caso y eso cada vez hacía que el señor Barriga enfureciera más.
Nuevamente te recuerdo, no aparecía ningún tipo de diálogo ni nada de eso por parte de ninguno de los personajes. El señor Barriga comenzó a golpear cada puerta, parecía furioso porque nadie le hacía caso. Desde la parte de arriba, los 4 niños de la vecindad lo observaban fijamente pero sin decir nada semblante de preocupación. El señor Barriga, quien sigue mostrando su rostro de enojo, solo se acerca lentamente hacia cada casa a tocar. Esta vez se escucha claramente los golpeteos en la puerta, pero de hecho se escucha demasiado cerca, como si lo estuviesen haciendo dentro de mi propio edificio donde está mi apartamento. El señor Barriga sube unas escaleras para llegar a la casa de Jaimito. Una vez más toca la puerta, pero al no recibir respuesta comienza a golpear la puerta con el hacha que tenía en las manos. Aquel sonido no se escucha pero sí se puede ver a Jaimito en el fondo como trata de huir pero es imposible. El señor Barriga le exige el pago de la renta a través de un gesto con la mano hacia adelante. Pero al no obtener la respuesta que solicitó comienza a golpearlo con el hacha, destrozando el cuerpo de Jaimito en pedazos. El señor Barriga sale lentamente de su casa, cerrando la puerta que extrañamente estaba intacta aunque antes tuvo que romperla. Pasó a la casa de doña Florinda, repitiendo lo mismo. Con doña Clotilde no fue diferente, en ambos casos solo se mostraba a un señor Barriga completamente enloquecido y molesto al parecer. Por último es don Ramón, quien al tocar su caca hace estar tranquilizado por lo que ha hecho. Aunque de la nada aparece una puerta más. El señor Barriga se acerca a ella y comienza a tocarla. Qué raro, alguien llama a mi puerta. En ese momento me acerqué a mirar el rabillo del ojo pero no vi a nadie del otro lado. Regresé a mi cama y nuevamente el señor Barriga tocaba la puerta. Otra vez escuché que alguien hizo lo mismo en la mía. ¿Qué rayos? El señor Barriga enfureció y comenzó a golpear la puerta con aquella hacha, al momento alguien parecía hacer lo mismo en mi puerta. En la escena el señor Barriga logró entrar a la casa. Yo escuché pasos dentro de la mía. ¿Qué está pasando? ¿Quién está ahí? Eso dije hasta que escuché que alguien corrió hacia mí. Era una pesadilla, son las 3 de la mañana. Estaba dormido, la televisión está apagada. Pero, ¿por qué mi puerta está abierta? Retomando mis días como niño, un día, mientras perdía tiempo en casa, me decidí a buscar algunas cosas que tenía guardadas desde hace tiempo. Quedé sorprendido por tantas cosas que había encontrado. Entre películas, juguetes, inclusive había encontrado un Super Nintendo. Limpié todo lo que pude con un trapo húmedo y comencé a recordar aquellos momentos en los que nada importaba más que la diversión. Casi llegando al final del montón de cosas que tenía, se me ocurrió abrir algunas películas viejas que había ahí. Sinceramente no recuerdo muchas de ellas, pero sí que en una de las cajas uno de los discos cayó al suelo. Decidí levantarlo pero al querer acomodarlo en su lugar me percaté que ya tenía un disco la caja, el mismo que sí pertenecía a su película. Sin embargo el disco que había caído estaba totalmente blanco, solo en pequeño y rayado con marcados tenía una letra C y una A. Tras limpiar todo y acomodarlo en su lugar, me llevé aquel disco debido a la curiosidad que este me causaba. Era raro que hubiera un disco el cual no recordaba, ya que todo de hecho lo había recordado tal cual como era niño. Recuerdo que lo dejé en mi cuarto con la promesa de que lo vería tras terminar la tarea, pero por unos días lo olvidé completamente. Fueron 7 días exactos los que nunca me detuve por un momento a ver aquel disco, hasta que, un día regresando de la universidad tiré la mochila al suelo y me recosté, mirando al techo me di cuenta que había un reflejo. De esos que solo aparecen cuando reflejas en algún espejo la luz del sol. Cuando miré de dónde provenía, para mi sorpresa venía de aquel disco que antes ya había dejado ahí. Era extraño que reflejara la luz así debido a que el sol no entra con tanta fuerza a mi cuarto y tampoco había alguna otra luz que se pudiera reflejar con tal intensidad. Lo que sí me di cuenta es que ahora estaba quemado, o eso me daba la impresión, ya que en algunas partes se había puesto de color negro. Muy similar a cuando quemas algo, pero sin sufrir algún daño o que estuviera derretido.
Tras tomarlo me dirigí a mi laptop, para ingresar el disco y poder saber de qué se trataba. Lastimosamente no reconocía el disco, quizá porque parecía quemado. Recordé que mis padres tenían uno de esos DVDs que se usaban para este tipo de discos. Solo que hacía tiempo que ya no solíamos usarlo, así que decidí buscarlo por todos lados. Pude dar con él y tras desempolvarlo un poco, lo conecté al televisor y ahora sí el disco corrió con normalidad. No apareció nada hasta que un menú salta, Chespirito presenta, era la leyenda de aquel disco y el menú que ahí se observaba. Por un momento el control no reaccionó hasta que pude darle comenzar y sin saber qué era se reproduce un episodio, era del Chavo animado. Ya entiendo ahora el porqué de las siglas del disco. Yo no era muy gustoso de la serie, así que pensé en quitarlo. Pero me detuve tras mirar que el episodio era bastante extraño, literalmente el ambiente estaba como dibujado en colores negros. No era tan colorido como se supone debía ser, los personajes tenían voces distintas, casi inaudibles en algunas cosas que decían. Además la música era pésima, solo se sentía que estaba en un episodio de estos espectrales de las típicas series dedicadas al horror. La estática estorbaba mucho pero aún así no impedía que pudiera ver más o menos lo que se mostraba en pantalla. Si no mal recuerdo fue el Chavo quien apareció en un inicio jugando con la pelota de Kiko, tras él fue Kiko quien apareció. Ambos se veían felices en sus expresiones, tras ellos, Ñoño y Godínez también hicieron acto de presencia, en ese momento dejé de escucharlos, ya que no podía percatarme de lo que querían decir. Pronto aparece Don Ramón quien al igual comienza a reír con los niños, pero solo era la risa de Don Ramón la que sí se escuchaba. Así se mantuvo unos segundos hasta que la bruja del 71, es decir, la señorita Clotilde aparece por la puerta con una cara algo extraña. Ella no reía, solo tenía una mirada seria, misma que hizo que los niños y Don Ramón dejaran de reírse, y la miraran con horror. Todos intentaron esconderse pero no podían correr, así que solo la bruja se fue acercando a ellos, en ese momento desaparece la escena y después ya solo mostraban la casa de la bruja. A mitad del suelo, una estrella dibujada con cal podía verse desde arriba, cada uno de los personajes anteriormente dichos, es decir, el Chavo, Kiko, Ñoño y Godínez yacían hincados. Cada uno en un pico de la estrella dibujada, tenían los ojos vendados, pero lo más espeluznante es que a mitad de la estrella, el profesor Girafales se encontraba, pero ya no estaba vivo, esto se podía notar porque sus ojos eran blancos y el tono de piel estaba morada. La bruja se puso al centro y ahí el audio volvió a escucharse, aunque no se entendía del todo bien, algunos lamentos y gritos de auxilio se lograron escuchar. Al ritmo de que la bruja caminaba detrás de ellos, solo dando vueltas en círculos, tras eso pasó a sacar una bolsa algo pequeña, metió su mano y sacó un papel. Ahí, otra vez el audio dejó de escucharse, pasando a solo ser estática como la vez pasada, acompañada de un vacío de ruido total. De un golpe la bruja dejó inconsciente a Ñoño, a quien golpeó con un martillo hasta dejarlo desfigurado, pasando a Godínez. Sacó otro papel, el cual sin saber qué decía ya que no mostraba en la pantalla, la bruja solo se limitó a masticarlo, así es, parecía que lo estaba devorando vivo. Así pasó por todos. Kiko fue incendiado vivo, mientras que el Chavo fue quizá al que mejor le fue, ya que fue decapitado, siendo quizá el que murió más rápido. Pero llegando a Don Ramón fue lo peor, ya que la bruja le quitó la venda de los ojos para que pudiera ver lo que había pasado con los demás. Parecía verse a Don Ramón un tanto triste mientras decía algo que no entendía, quizás suplicaba o algo así. La última escena no fue mostrada como tal, ya que solo se mostró a la bruja de espaldas, sentada enfrente de Don Ramón. Pero ahí terminó el episodio. Jamás supe qué onda con eso o si era un episodio normal, ya que como les mencioné, la serie no era de mi agrado y jamás la vi como tal. Aún conservo el disco, pero ya no es posible que el DVD lo reproduzca ya que desde esa vez dejó de hacerlo. Quizá la serie estaba pensada en tener episodios así, pero de lo poco que investigué el episodio que vi parece no haber existido.